John Jones, conocido por sus épicas victorias en la MMA, entró en el restaurante Aurora de Chicago con una serenidad inusual. Las luces amarillentas se reflejaban suavemente en las superficies pulidas del local, y el sonido de las copas tostándose de fondo creaba un contraste casi poético con el silencio que John traía consigo. Llevaba unos vaqueros desgastados, descoloridos en los pliegues, y una camisa sencilla de aspecto tan corriente como cómodo. A pesar de su imponente presencia, John parecía decidido a pasar desapercibido. Tal vez fuera el peso de los últimos días, una mezcla de arduo entrenamiento, compromisos incesantes y decisiones que parecían agotarle a cada paso. Lo único que deseaba era una cena tranquila, lejos de las luces del ring y de la constante atención que solía atraer su fama. Mientras cruzaba el vestíbulo con pasos firmes pero silenciosos, el camarero Ethan, con una bandeja en equilibrio entre las manos, le dirigió una mirada rápida y apreciativa. Pensó Ethan, disimulando una pequeña sonrisa. Parece que alguien se ha equivocado de sitio. La expresión de la cara de Ethan delató exactamente lo que pasaba por su cabeza. Apenas tuvo que intercambiar miradas con sus compañeros para darse cuenta de que no era el único que había llegado a esa conclusión. ¿Quién va primero? ¿Tú o yo?, susurró Sofía, una de las camareras, al pasar junto a Ethan con un formulario de pedido en la mano. Ethan se encogió de hombros, conteniendo la risa. Yo me encargo. Esto va a ser interesante. En el fondo, el gerente Thomas observaba con suspicacia el revuelo que estaba causando la llegada de John. No era raro que los clientes trataran de impresionar en Aurora, uno de los restaurantes más sofisticados de la zona, pero el aspecto modesto del hombre contrastaba por completo con la ostentación y el glamour de la sala. Para alguien acostumbrado a servir a banqueros, hombres de negocios y famosos que dejaban sus coches de lujo aparcados en la entrada, la presencia de John resultaba cuanto menos intrigante. John, por su parte, parecía ajeno al silencioso juicio que flotaba en el aire. Eligió una mesa en un rincón, lejos del centro de atención, y se acomodó tranquilamente. A pesar del refinado entorno, no había nerviosismo en sus movimientos. Al contrario, parecía tranquilo, como si ya se hubiera enfrentado a situaciones mucho más difíciles que estar en un lugar donde no era bienvenido de inmediato. Ethan se acercó con el menú, manteniendo una sonrisa profesional, aunque sus ojos delataban una pizca de sarcasmo. Bienvenido a Aurora, señor. Aquí tiene nuestro menú. ¿Puedo sugerirle algo de nuestra carta de vinos? La pregunta estaba formulada en tono cortés, pero había un claro subtexto. ¿Está seguro de que este es su sitio? John levantó la vista y miró a Ethan a los ojos. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. No contestó de inmediato, pero pareció leer algo más allá de las palabras del camarero, como si estuviera acostumbrado a descifrar intenciones ocultas. Gracias, respondió finalmente en tono tranquilo. Abrió el menú con cuidado, sin prisas, mientras Ethan permanecía cerca, intentando disimular su curiosidad. El silencio fue breve, pero cargado de una tensión que nadie sabía aún a dónde conduciría. Ethan había visto de todo en sus 15 años como camarero. Desde clientes extravagantes que trataban el restaurante como un escenario para exhibir su riqueza hasta los que venían en busca de auténticas experiencias gastronómicas. Sabía cómo tratarlos a todos, o al menos solía hacerlo. Pero aquella noche, algo parecía diferente. Tal vez fuera el peso de las preocupaciones que arrastraba, como una mochila invisible que le apretaba cada vez más. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata, Ethan echó un vistazo al salón. Sus pensamientos volvieron a su madre, cuya salud se había ido deteriorando. El diagnóstico de una grave enfermedad no solo había sacudido emocionalmente a la familia, sino que también había traído consigo una montaña de facturas médicas. Hacía todo lo posible por mantenerlo todo bajo control, pero la sensación de ir siempre por detrás en todos los sentidos le consumía. Por si fuera poco, su hermana pequeña, Emily, dependía de él para seguir en la universidad. Nunca se lo había dicho a nadie en el trabajo, pero cada sonrisa que mostraba a los clientes era un esfuerzo consciente por ocultar la tormenta que se desataba en su interior. Respiró hondo y volvió a mirar a John, que hojeaba tranquilamente el menú. Otro que quiere aparentar que es de aquí, pensó, sacudiendo ligeramente la cabeza. La irritación empezó a crecer. No era solo el cliente, era todo. Las facturas atrasadas. El reloj que nunca se detenía. La expectativa de que él sería el apoyo emocional y financiero de su familia. Y en ese momento, John parecía el blanco perfecto para descargar parte de esa presión. Entonces, ¿qué va a ser, señor?, preguntó Ethan, con una sonrisa que parecía amable pero tenía un tono ligeramente sarcástico.
Sabía exactamente cómo utilizar su experiencia para dirigir las interacciones. Palabras amables, pero una mirada que sugería juicio. Era un juego que dominaba, sobre todo cuando el cliente parecía vulnerable, como John en aquella mesa discreta. Mientras esperaba la respuesta, su mente volvió a divagar. Sabía que esa actitud no resolvería nada. Aún así, su frustración hablaba más alto. El sarcasmo era su defensa, una forma de crear una distancia emocional que le protegiera de cualquier cosa que se le fuera de las manos. Después de todo, cuando estás al límite, hasta la más mínima incomodidad puede parecer una batalla. «Mira eso», le susurró a Sophie al pasar por la estación de servicio. «Parece tan perdido que probablemente va a pedir ketchup para el filete más caro de la casa». La camarera intentó contener la risa, pero Ethan no había hecho más que empezar. John, sin embargo, permanecía ajeno, o al menos lo parecía. Ethan volvió a la mesa, todavía con ese tono de condescendencia en la voz. «¿Se ha decidido, señor? ¿O prefiere una sugerencia?» El comentario sonaba educado, pero la intención no era ayudar, era reforzar el juicio que ya había emitido. Para Ethan, John no era más que otro cliente que no tenía ni idea de lo que hacía allí. John analizó el menú con concentración, como quien intenta descifrar algo intrigante. Las palabras en francés, elegantemente escritas, suponían un reto inesperado. Tras unos minutos de silencio, levantó la vista y llamó a Ethan con un discreto movimiento de cabeza. «Tomaré el filet de Borgenhone». John intentó pronunciar el plato, tropezando con las sílabas. Su intento provocó una sonrisa disimulada de Ethan, que rápidamente le corrigió. «Filete de Boeuf Bourguignon», dijo el camarero, enfatizando cada sílaba con exagerada precisión. Una elección interesante. A pesar de su tono cortés, había algo en la mirada de Ethan que delataba su intención. No solo estaba corrigiendo a John, se estaba divirtiendo a su costa. «Así es. Ese», contestó John, ignorando por completo el tono del camarero, con una sonrisa que parecía demasiado sincera para alguien de quien se estaban burlando. Ethan tomó su pedido, pero antes de que pudiera alejarse, John añadió: «Ah, y traiga ketchup, por favor». La frase quedó suspendida en el aire durante un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Ethan parpadeó lentamente, procesando la petición. «¿Ketchup?», repitió, inclinándose ligeramente hacia adelante como si no hubiera oído bien. «Así es, ketchup», confirmó John, sin darse cuenta o ignorando la sorpresa que empezaba a apoderarse del rostro de Ethan. «Por supuesto, señor», respondió Ethan, manteniendo su tono formal, pero con una sonrisa que parecía forzada. En cuanto le dio la espalda, chocó con Sophia en el camino y le susurró: «¿No te lo había dicho?». En realidad pidió ketchup, para el filete más caro del menú. Su colega dejó escapar una risa ahogada, mientras Ethan negaba con la cabeza, visiblemente incrédulo. Cuando llegó el plato, empezó el juego de Ethan. Colocó el plato sobre la mesa con precisión teatral mientras anunciaba: «Filete de Boeuf Bourguignon, preparado en salsa de vino tinto añejo y acompañado de verduras de temporada. Y aquí está su ketchup», dijo, colocando el pequeño recipiente de salsa roja sobre la mesa como si se tratara de un artículo de supermercado. John miró el plato y luego a Ethan, sonriendo tranquilizadoramente. «Perfecto, gracias», respondió, sin mostrar ningún signo de vergüenza. Ethan seguió observando. Mientras John hundía el tenedor en el filete perfectamente cocinado y añadía una generosa cantidad de ketchup, el camarero no pudo resistir la tentación de hacer otro comentario. «El chef estará encantado de saber que has encontrado una manera creativa de complementar el plato». John levantó la vista, masticó con calma y contestó: «Sabes, me gusta un toque de sencillez en todo». Su respuesta fue directa, pero tenía un tono enigmático que dejó a Ethan sin una reacción inmediata. John no parecía ofendido. De hecho, parecía disfrutar de la situación, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Ethan, por su parte, intentó disimular su frustración. Esperaba que John reaccionara al sarcasmo, pero el cliente permaneció imperturbable, dejando a Ethan sin el tipo de control que le gustaba tener. La escena continuó, y cada pequeño gesto de John hacía que el juego de humillación discreta de Ethan perdiera fuerza. A medida que pasaba el tiempo y el restaurante se llenaba de murmullos, el comportamiento de John empezó a llamar la atención del resto del personal. Sophia, que pasaba por delante de su mesa con una bandeja de cócteles espumosos, aminoró el paso un momento, observándole con curiosidad. Algo en la forma en que escudriñaba la carta de vinos,
como si supiera más de lo que decía, la hizo fruncir ligeramente el ceño. No parecía el tipo de persona que se perdería en aquel ambiente. Después de todo, John levantó discretamente el dedo y volvió a llamar a Ethan. «Me gustaría probar este», dijo, señalando un vino que aparecía en la carta. Era una etiqueta de añada rara, conocida por ser una de las más caras de la carta. La naturalidad en el tono de voz de John dejó a Ethan sin respuesta durante un segundo, pero pronto se recuperó, ajustándose el delantal con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Excelente elección, señor», dijo Ethan, sin poder evitar que la ironía se deslizara en su discurso. Mientras se alejaba a por el vino, se topó por el camino con Thomas, el encargado. «¿Quién es el tipo?», preguntó Thomas, curioso, mientras Ethan entregaba el pedido al sumiller. «Probablemente un tipo con suerte que intenta impresionar a alguien», respondió Ethan con una risa seca. «Pero, ¿solo por su aspecto? Yo diría que la carta va a reventar antes de que acabe la noche». Thomas observó la mesa de John durante unos instantes, entrecerrando los ojos. Algo no cuadraba en aquella conclusión precipitada. Había trabajado en restaurantes como este el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien fingía saber lo que hacía. Pero John no parecía estar fingiendo. De vuelta al salón, Sofía se reunió con Ethan en la estación de servicio. «¿Te has fijado en cómo ha elegido el vino?». Ni siquiera dudó. «¿Quién hace eso sin estar seguro de lo que pide?», comentó mientras colocaba las copas en una bandeja. Ethan se encogió de hombros con indiferencia. Podría ser suerte. O simplemente exceso de confianza. Cuando Ethan volvió a la mesa con el vino, mantuvo el mismo tono de disimulado desdén. Presentó la botella con gestos calculados y sirvió el líquido en una copa con precisión. John, por su parte, cogió la copa con una calma desconcertante, agitando el vino suavemente antes de llevárselo a la nariz. «Muy bueno», comentó John, antes de dar un pequeño sorbo. Había algo en la sencillez de sus palabras que aplacaba sin esfuerzo las provocaciones de Ethan, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de la condescendencia en los gestos del camarero. Mientras tanto, Thomas y Sofía intercambiaban miradas, cada vez más intrigados. No tenía sentido que alguien tan cómodo con vinos, y platos sofisticados vistiera de forma tan informal. Había una clara desconexión entre la apariencia de John y su comportamiento, y eso empezaba a suscitar dudas incluso en los más escépticos. Aún así, Ethan insistió en mantener su postura. Cada gesto o comentario de John le parecía un intento de escenificar algo que no se correspondía con la realidad. Decidió que seguiría tratando a aquel cliente como uno más de los muchos que pasaban por Aurora, sin darse cuenta de que tal vez estaba subestimando lo que tenía delante. Ethan, ya acostumbrado a ser el centro de atención entre sus compañeros, aprovechaba cualquier oportunidad para convertir a John en el blanco de sus comentarios. Con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la diversión, susurraba a Sofía y a otros miembros del equipo cada vez que pasaba por delante de la mesa de un cliente. «Si pide patatas fritas con ese vino, juro que renuncio a la humanidad», comentó, arrancando una risa ahogada de Sofía, que sacudió la cabeza con una mezcla de desaprobación y diversión. «O a lo mejor está estudiando para abrir un snack bar gourmet», añadió, esta vez dirigiendo el comentario al sumiller, que se limitó a enarcar una ceja antes de volver al trabajo. Mientras tanto, John, sentado tranquilamente en su mesa, parecía más observador que otra cosa. Cada vez que Ethan volvía a servirle, sus gestos desenvueltos y su expresión relajada contrastaban con el humor mordaz del camarero. Sin que nadie se diera cuenta, John mantenía su teléfono discretamente sobre la mesa, tecleando algo cada vez que Ethan se alejaba. Grababa las interacciones como quien toma notas de algo valioso. No era un gesto impaciente, sino casi como si estuviera recopilando trozos de una historia que aún no había terminado. «Entonces, señor, ¿algo más?», preguntó Ethan en un tono exageradamente formal, mientras despejaba la mesa con gestos calculados. Antes de que John pudiera responder, Ethan añadió con una sonrisa ladeada: «¿O tal vez un menú más asequible? Hay un sitio de comida rápida a 2 manzanas. Apuesto a que sería una opción muy interesante». La provocación quedó flotando en el aire durante un momento. Sofía, que pasaba por allí, se detuvo a medio camino, conteniendo la respiración. El sonido de los platos que el chef Jules organizaba de fondo parecía aún más fuerte en el breve silencio. John levantó la vista de su teléfono, observando a Ethan con una expresión que mezclaba calma y un toque de curiosidad. «Ah, sí», respondió, dejando escapar una pequeña sonrisa. «Quizá la próxima vez». La respuesta, sencilla y casi desarmante, restó fuerza por completo a la provocación de Ethan.
El camarero dio un paso atrás, ajustándose el delantal como si tratara de recuperar el equilibrio. La actitud de John, tan tranquila, parecía una barrera impenetrable, y eso solo hizo que Ethan quisiera esforzarse aún más. Sin embargo, incluso en la tensión que se estaba creando, John permanecía impasible, casi como si estuviera evaluando el desarrollo de un juego que solo él comprendía plenamente. La noche avanzaba, pero la energía de la sala empezaba a cambiar. Ethan, que normalmente controlaba el ritmo de las interacciones con su personalidad dominante, ahora parecía cada vez más fuera de sincronía con el misterioso cliente sentado en aquella mesa de la esquina. A medida que avanzaba la velada, el restaurante empezó a vaciarse. El sonido de las sillas que se retiraban y el murmullo de las despedidas resonaban en la sala, haciendo que el ambiente fuera más tranquilo pero cargado de una tensión casi imperceptible. Thomas, el encargado, observaba la mesa de John desde lejos. Algo en la forma en que mantenía la compostura, incluso ante las constantes provocaciones de Ethan, despertó su curiosidad. Se acercó discretamente al chef Jules, que estaba ultimando los últimos platos en la cocina. ¿Te has fijado en ese tipo?, preguntó Thomas, señalando con un sutil movimiento de cabeza en dirección a la mesa de John. Claro que me he fijado, respondió Jules, secándose las manos en el delantal. Pidió el plato más caro y aún así tuvo el descaro de pedir ketchup. Pero eso no es lo que me extraña. Thomas ladeó la cabeza, esperando a que el chef continuara. No se comporta como alguien fuera de lugar. Parece estar jugando algún tipo de juego que aquí nadie ha entendido todavía, comentó Jules, lanzando una mirada significativa al gerente. Thomas suspiró, cruzándose de brazos. Vamos a echarle un ojo. Algo me dice que hay más en esta historia de lo que parece. Mientras tanto, en la mesa, John terminaba de sorber el vino que quedaba en su copa, con la misma tranquilidad que lo había hecho durante toda la velada. Levantó la mano, llamando a Ethan, que se acercó con su habitual sonrisa sarcástica. «Voy a pedir la cuenta, por favor», dijo John con calma. Su voz sonaba casi despreocupada, lo que no hizo sino alimentar la confianza de Ethan en que el cliente estaba a punto de enfrentarse a una situación embarazosa. «Desde luego, señor», respondió Ethan, dándose la vuelta con pasos ligeros hacia la terminal. Antes de entregar el recibo, no pudo resistirse a hacer un comentario a Sofía, que estaba ordenando las mesas cercanas. «Ya está. Apuesto a que intentará inventarse alguna excusa o quizá pida dividirlo en 10 partes». Sofía le miró con una mezcla de desaprobación y curiosidad. «¿De verdad lo crees? Parece tan tranquilo». «Tranquilo hasta que rechazaron la tarjeta», respondió Ethan, encogiéndose de hombros, con una sonrisa que ya presagiaba su vergüenza. Al volver a la mesa, Ethan colocó la cuenta delante de John con un movimiento casi ceremonial. La cantidad, que superaba los $3.000, parecía brillar en la hoja con la tinta recién impresa. John le echó un vistazo rápido, sin cambiar de expresión. Sacó la cartera del bolsillo con la misma tranquilidad que había llevado toda la noche y escogió una tarjeta, extendiéndola sin vacilar. Ethan cogió la tarjeta y, durante un breve instante, miró el nombre grabado en ella. Algo en la tarjeta le llamó la atención, pero sacudió la cabeza, descartando cualquier sospecha. «A ver hasta dónde llega la suerte», murmuró para sí, mientras se dirigía al terminal de pago. En la cocina, Thomas y Jules seguían hablando. «Si es alguien importante y Ethan lo trata así, podría ser un problema», dijo Thomas, rascándose la barbilla. «¿Crees que pagará sin problemas?», preguntó Jules. «Si lo hace, empezaré a cuestionarme todas mis primeras impresiones», respondió Thomas, observando cómo Ethan regresaba al salón con una sonrisa confiada que parecía a punto de desmoronarse. Ethan regresó a la mesa con pasos calculados, sosteniendo el terminal de pago en una mano y la tarjeta en la otra. Ya estaba ensayando mentalmente cómo afrontaría la situación cuando, inevitablemente, le denegaran el pago. Tal vez una frase como, «Estas cosas pasan, señor». Quizá prefiera un método alternativo, combinada con una sonrisa que no disimularía su satisfacción. Casi podía saborear la humillación a la que se enfrentaría John. John, en cambio, parecía imperturbable. Siguió sentado de forma relajada, viendo pasar el restaurante mientras esperaba. Cuando Ethan se acercó, miró directamente a los ojos del camarero, como si estuviera a punto de ver algo interesante. «¿Todo bien?», preguntó John con un tono tranquilo que hizo dudar a Ethan durante una fracción de segundo. «Ya lo averiguaremos», respondió Ethan, intentando mantener el control de la situación mientras pasaba su tarjeta. El terminal emitió un pitido corto y claro, seguido del mensaje de aprobación. Ethan se quedó paralizado.
Por un momento, se quedó mirando la pantalla como si acabara de soltar un chiste malo. ¿Ha sido aprobado?, preguntó Sofía, que se había acercado discretamente, demasiado curiosa para ignorar la escena. Sí, respondió Ethan, aún asimilando lo que acababa de ocurrir. Volvió a mirar a John, ahora con una expresión que mezclaba confusión y curiosidad. John le devolvió la tarjeta con una sonrisa fácil. Gracias. Tienes un equipo muy sencillo aquí, comentó, con un tono ligero pero cargado de significado. Hizo una pausa, observando la reacción de Ethan. Thomas, que había estado siguiendo la escena desde la distancia, se acercó lentamente, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. El chef Jules apareció justo detrás, sosteniendo un paño de cocina y lanzando una mirada de desconcierto a John. «Parece sorprendido», dijo John, clavando en Ethan una mirada que de algún modo parecía ver más allá de las capas de sarcasmo y frustración. «Pensé que alguien tan perspicaz como tú se habría dado cuenta antes». «¿Darme cuenta de qué?», preguntó Ethan, cruzándose de brazos a la defensiva. Sentía que las cosas se le estaban yendo de las manos, pero no sabía exactamente cómo. John volvió a sonreír, ahora de una forma más directa, casi desafiante. «Mi nombre completo está en la tarjeta. John Jones. Antiguo campeón de MMA. ¿Habéis oído hablar de él?». El silencio cayó sobre el grupo como un trueno. Ethan parpadeó un par de veces, tratando de procesar. Sofía se tapó la boca con la mano, sorprendida. Thomas entrecerró los ojos, como quien empieza a encajar las piezas de un rompecabezas. «¿Eres ese John Jones?», preguntó finalmente Ethan, con la voz más baja de lo habitual. Empezó a darse cuenta de quién tenía delante. John se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. «Sí, ese mismo. Pero no se preocupe. Creo que tu forma de ser, brutalmente honesta, es algo que el mundo necesita más. No estoy enfadada contigo, Ethan. De hecho, aprecio la sinceridad. Es raro encontrar a alguien que diga lo que piensa, aunque no siempre lo haga de la manera más diplomática». «Manera diplomática». Las palabras de John pillaron desprevenido a Ethan. Esperaba desaprobación, tal vez incluso humillación. ¿Pero un cumplido? Eso era desconcertante. Ethan miró a Thomas y Sofía, tratando de encontrar alguna pista sobre cómo reaccionar, pero todo lo que vio fueron expresiones igualmente sorprendidas. «Yo no sé qué decir», admitió Ethan, sintiendo que el peso de sus actos se acumulaba lentamente. John se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla, ajustando su tono a algo aún más serio, casi confidencial. «Mira, Ethan, iré directo al grano. Quiero que trabajes conmigo», dijo John, con calma, pero con una firmeza que dejaba claro que no estaba bromeando. Ethan parpadeó, confuso. «¿Trabajar contigo? ¿De qué estás hablando exactamente?». «Mi equipo necesita a alguien como tú», continuó John, cruzándose de brazos mientras se explicaba. «Alguien que sea honesto. Alguien que diga lo que piensa, incluso cuando no es agradable. La mayoría de la gente solo dice lo que cree que yo quiero oír. Tú, en cambio, tienes algo que realmente valoro, el valor de ser sincero». Ethan miró a John, todavía incrédulo, como si tratara de descifrar qué había de genuino en aquella oferta. «¿Hace cuánto que me conoces? ¿Unas pocas horas? ¿Y crees que tiene sentido contratarme de la nada?». John rió ligeramente. «Unas horas fueron más que suficientes. Se me da bien evaluar a la gente, Ethan. Es parte de lo que hago. Tienes algo especial, aunque aún no te hayas dado cuenta». Ethan se cruzó de brazos, todavía desconfiado. «¿Y qué crees exactamente que haría yo en tu equipo?». «Muy sencillo. Quiero tu perspectiva. Quiero que me ayudes a crear algo más real, más auténtico. Una nueva forma de conectar al público con lo que hago. Y, por supuesto, te pagaré bien por ello. Estoy hablando de un salario de 6 cifras al año. Suficiente para sacarte de este restaurante y llevarte a un lugar donde puedas crecer de verdad». La cifra cayó como una bomba en la mente de Ethan. Se quedó en silencio, con los pensamientos corriendo en todas direcciones. Era una cantidad que nunca había imaginado ganar. De repente, flashes de su vida empezaron a pasar por su cabeza. Pensó en su madre y en el costoso tratamiento que necesitaba. Pensó en la universidad de su hermana y en las noches que había pasado en vela, intentando encontrar una solución a tantos gastos. No dijo nada enseguida, pero en ese momento empezó a darse cuenta de que aquella oferta era la oportunidad que nunca había esperado.
Ethan se cruzó de brazos, aún intentando procesar la propuesta que acababa de escuchar. Miró a John, buscando algún signo de broma o exageración, pero lo único que encontró fue una expresión firme y genuina. ¿De verdad quieres contratarme?, preguntó Ethan, con voz entrecortada por la incredulidad. ¿Después de todo lo que te he dicho? ¿Después de cómo te he tratado toda la noche? Precisamente por eso, respondió John, con una sonrisa tranquila. Tu autenticidad es lo que me interesa. Las personas que dicen lo que piensan sin esconderse detrás de máscaras son raras. No quiero a alguien que me diga lo que quiero oír. Quiero a alguien que cuestione mis ideas cuando sea necesario. Ethan respiró hondo, luchando por organizar sus pensamientos. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, pero había algo en el tono de John que le hacía creer que era real. Aún así, no podía ignorar sus dudas. Si acepto, necesito una cosa, dijo Ethan, rompiendo por fin el silencio. Su voz era firme, pero tenía un toque de vulnerabilidad. Necesito estar seguro de que puedo seguir siendo quien soy. Sin filtros, aunque a veces me moleste. John rió suavemente, cruzándose de brazos. Esa es la idea. Si cambias, la propuesta carece de sentido. Te contrato exactamente por lo que eres ahora. La respuesta pareció desarmar a Ethan, que dejó escapar un profundo suspiro. Extendió la mano, vacilante al principio, pero luego estrechó la de John con convicción. Entonces creo que tenemos un trato. La noticia recorrió el restaurante como un rayo. Sofía, que había estado siguiéndolo todo desde la distancia, dejó escapar una exclamación de sorpresa antes de correr a abrazar a Ethan. «Esto es increíble. Te lo mereces tanto», dijo, con una sonrisa que parecía más grande que su propia cara. Thomas, el gerente, se adelantó y apretó el hombro de Ethan con expresión de orgullo. «Harás un gran trabajo, estoy seguro». Jules, el chef, apareció en la puerta de la cocina sosteniendo una hoja de papel doblada. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y nostalgia. «Toma, Ethan», dijo, entregándole el papel. «Esta es la receta del plato que le he servido hoy a John. Siempre dijiste que querías aprender más sobre cocina francesa. Considéralo mi regalo para tu nuevo viaje». Ethan cogió el papel con cuidado, sintiendo el peso simbólico del gesto. «Gracias, Jules. Significa mucho». El ambiente en el restaurante había cambiado por completo. La tensión de la velada se había disuelto, dando paso a risas y celebraciones espontáneas. Incluso Ethan, que rara vez mostraba emociones tan abiertamente, no pudo contener una sonrisa genuina. Miró a su alrededor, asimilando el momento, y se dio cuenta de que, por inesperada que hubiera sido la velada, marcaría el comienzo de algo mucho más grande de lo que hubiera podido imaginar. Pocos días después, Ethan entró en una oficina moderna, completamente distinta de todo lo que había conocido hasta entonces. Las paredes de cristal reflejaban la luz del sol, mientras la gente tecleaba apresuradamente en sus portátiles y asistía a reuniones. Era un mundo nuevo, y él estaba justo en el centro. Cada paso que daba parecía reflejar la magnitud del cambio en su vida.